¿Qué es esa cosa? Sus siervos preguntaron consternados por el desagradable aspecto y enorme tamaño de tal grotesco ser, pero la respuesta estuvo clara. Sí, era aquel demonio prófugo, pues el poder expulsado contra ellos pertenecía a la magia demoníaca, o al menos una parte, el resto de su fuerza era completamente desconocido. La criatura amenazó con un fuerte rugido, levantándose por encima de los árboles más cercanos que crujían, y en un ágil movimiento que no debería pertenecer a una criatura con semejante tamaño, se abalanzó sobre el equipo. La tierra se resquebrajó por el impacto, los súbditos de la Belpegor apenas si pudieron huir elevándose por las alturas, y haciendo justicia a su reputación contraatacaron inmediatamente. La misma Roigun apoyó con un gigantesco rayo mágico, pero ni eso, ni nada logró mover al animal. Un sonido indescriptible nació desde las entrañas del demonio vagabundo, los súbditos de Roigun se pusieron en pie y aquellos que blandían afiladas armas endemoniadas se aproximaron al cuadrúpedo, mas, sin embargo, aunque su forja estuviese imbuida por magia antigua o de algún otro origen, nada surtió efecto, el metal se hizo cenizas tan pronto hizo contacto con la putrefacta piel envuelta en una energía espesa. No puede ser, es más poderoso de lo que pensaba, Roigun murmuró. Creo que, llegados a este punto, no me queda de otra más que matarlo. Gokulan miró asombrado cuando el poder comenzó a emanar de su cuerpo, por un momento se olvidó de la preocupación que cargaba y contempló la fuerza que desbordaba de ella. No se asemejaba en nada a la capacidad de aquella mujer que solía entrenar con él hace tiempo. Roigun estaba en otro nivel, digna de ser llamada reina y heredera de su clan. Veamos qué tan fuerte eres después de que tu cuerpo se parta en pedazos. Tras vociferar avanzó hacia la calamidad que ya venía acercando sus fauces hacia sus compañeros caídos completamente confiada de que su poder acabaría con el engendro, mas, sin embargo, cuando se aproximó lo suficiente y conectó su habilidad definitiva, que se suponía dividía cualquier cosa existente, no hubo nada más que vacío en sus incrédulos ojos ante la fiera que no vio dañado su cuerpo. Kuke retrocedió ante tal desfavorable situación, y solo le bastó de ese intento para darse cuenta que en él no surtiría ningún ataque, y, por el contrario, vio abrirse las grandes fauces del animal en donde desde sus interiores una aura rojiza y espesa comenzó a nacer, se congeló antes de ser deslumbrada por la incandescente luz. El destello entregó en el horizonte un nuevo amanecer, tan rojo que anunció solo muerte y penumbra. Pudo verse desde la lejanía, alertando a todo ser vivo en el perímetro, trayendo un sabor amargo de un pasado remoto que solo los más antiguos pudieron distinguir. Cuando la luz cesó, Roigun encontró un paisaje desolador en donde todos los miembros de su nobleza yacían en el suelo, y lo más desconcertante fue que tanto ellos como su persona seguían con vida. No fue difícil saber la razón. Eso estuvo cerca, por poco y no la contamos. Goku habló consternado, el sudor descendía por sus mejillas, mientras desde un punto lejano miraba a la criatura desatar su poder. Roigun aún permaneció impactada y en silencio, temblando por haber visto a la muerte tan cerca, procesando que apenas seguía viva por la hazaña de este hombre. En este punto el temor empezó a consumirla. ¿Cómo era esto posible? ¿Por qué siendo ella la poseedora del poder antiguo terminaba doblegada? ¿De dónde sacaba tanta fuerza aquella abominación? ¿Qué era eso exactamente? Esto es imposible, un demonio vagabundo no debería ser tan fuerte, debemos retirarnos. Roigun informó sin guardarse sus incógnitas. Sin embargo, Goku le dio la espalda y dirigió su atención en el monstruo que más allá se encorvaba rígido y amenazante, dejando escapar su rabia en cada espantoso gruñido. ¿No vas a enfrentarlo o sí? Si yo no lo hago, nadie lo hará. Eres idiota. ¿No viste lo que es capaz de hacer? Sí, pero está muy cerca de los territorios de Lady Gremory. Aclaró desenvainando su báculo, y bien pudo ser solo una excusa para ir a la batalla, mas la sensación que se propagaba en él le advertía que debía detenerlo aquí y ahora mismo. Había venido con la intención de presenciar la contienda de un demonio de alto nivel, eso le causó emoción, pero la criatura que tenía ante sus ojos le provocaba rechazo, como un estímulo que ha estado dormido, pero grabado en su cuerpo. «Deben irse ahora», exclamó y abandonó esa posición.
La bestia no tardó en interceptarlo y con la misma intensidad correspondió buscando embestirle. Ambos chocaron en un fuerte encuentro. Un potente rayo se disparó contra él directamente, pero Goku se anticipó y con una luz incandescente que nació de sus manos contrarrestó el ataque. La criatura no esperó mucho tiempo, y, a su máxima velocidad buscó ejecutar el ataque que hasta hace poco fue certero contra la realeza de Roigun, pero su poco raciocinio no sirvió para entender por qué terminó siendo parte del suelo en el que terminó sumido. Era veloz, pero su oponente lo fue aún más, y le interceptó con el azote de su arma. La fuerza fue descomunal, tan así que Roigun vio interrumpido su intento de retirada, pues el estruendo fue tal que el escenario se sacudió por un fuerte terremoto, y luego de eso, un alarido resonó en el valle, transmitiendo el dolor que agobiaba al mutante demonio. Miró entonces a la criatura retorcerse buscando desesperadamente salir de la prisión donde Goku la condenó. Comenzó a desatar poder mágico en todas direcciones. La realeza del demonio se vio obligada a formar distintos sellos mágicos que sirvieron como barreras. Goku tuvo que retroceder y al joven Son lo invadió una sensación de desesperación. La bestia era fuerte, pero no le estimulaba su espíritu de pelea. En su mente solo mantenía presente la idea de vencerlo cuanto antes. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía, pero saber que, a medida que el tiempo avanzaba solo incrementaba más y más su fuerza, debía ser un presagio más que suficiente para hacer caso a sus instintos. En medio de un pequeño descuido, las monstruosas fauces le alcanzaron, pero, antes de que fuese empalado, logró usar su báculo como barrera evitando que las afiladas mandíbulas le alcanzaran. El demonio no le permitió escapar, parecía quería devorarlo, no obstante, y para sorpresa de Goku, dejó de moverse, solo se quedó estático dirigiendo poco más que su profunda y hedionda respiración. Fue un momento extraño que le sumió en un vacío indescriptible donde solo él y tal instinto de muerte prevalecían. Pudo sentirlo de nuevo, la sensación tan familiar que hacía estremecer sus nervios, como si no fuese la primera vez que enfrenta una calamidad de tal tipo. Se preguntó la razón de ofrecer esa calma tenebrosa, y de pronto comenzó a suceder. Aquellas grandes mandíbulas se movieron gesticulando sonidos que no solo eran propios de un engendro, de un instante a otro se tornaron tan claros que percibió y entendió cada palabra que esa malformada cavidad le dirigió. Al fin te he encontrado, pronunció con profunda voz. Este mundo caerá, mi amo pronto lo reclamará, y al igual que tu hogar, devorará hasta la última alma. Esta vez no podrás huir bajo esa venda. Él abrió sus cuencas y el resto de su rostro dejó al descubierto el impacto que en él dejó esas declaraciones. Aquel sentimiento de advertencia creció, el pánico le causó desesperación y aquella criatura comenzó a reírse en su cara, se burlaba como si pudiese ver la angustia y temor que le envenenaba y finalmente toda esa carga se desbordó. Ya basta. Clamó con desgarradora voz. Esta vez sin importar los obstáculos, obligó a su cuerpo a contrarrestar la fuerza de la criatura librándose de la trampa. No le dio tregua alguna a reincorporarse, pues su báculo se abalanzó contra ella con toda la fuerza de la que dispuso en ese instante, dividiendo todo ataque que hacia él pudo aproximarse. Entonces, cuando no hubo más barrera que la misma carne del mutado demonio, se escuchó el grotesco sonido que anunció cada hueso de su cuerpo ser fracturado. Un último alarido soltó antes de caer desplomado sobre el suelo. Todo terminó, o eso es lo que cualquiera pensaría, pues Goku no se detuvo, le tomó de su cola y girando sobre su propio eje, le arrojó contra una colina cercana en donde la colisión terminó por derrotar a la bestia que bajo los escombros finalmente se quedó inmóvil. Jadeante y exasperado el Son retrocedió cayendo de espaldas sosteniendo su frente, porque desde ese momento un dolor se había alojado en él, atacando las memorias que ya se creían olvidadas, aquellas que él mismo quiso desaparecer, pero, no todo terminó para mal, había alguien que aún con todo el desastre se mostró satisfecha, porque hubo descubierto el porqué de todos sus supuestos, vio la revelación que se mostró en forma de ese chico, la fuerza que ahora ostenta Benelana Gremori y que no tardó en ser envidiada.
Increíble, él es increíble. A partir de ese instante, Roigun, quien presenció tal actuación, no podría olvidar la silueta de ese joven que albergaba en su interior el poder que ella tanto ha buscado. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Verdades inciertas, capítulo 9. Destellos iluminaron el cielo, sellos mágicos que trajeron una gran multitud de demonios, y entre ellos una mirada exasperada que se dirigía a todos lados, buscando entre las tinieblas lo que durante días había perdido. Finalmente lo encontró, voló sin perder tiempo e interceptó al joven en sus brazos. ¿Qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? Inquieta buscó algún indicio de daño grave en el joven, pero salvo el deterioro de la ropa no encontró nada realmente alarmante, lo creyó así hasta que notó una actitud fría en él, esa misma que desde hace ya bastante tiempo no encontraba. ¿Goku? Volvió a preguntarle. ¿Sabes quién soy? La voz le tembló ante ese gesto frívolo que tenía para con ella, se angustió ante esta faceta que se asemejó a la misma de aquel primer encuentro, pero estuvo equivocada. Un leve susto tomó por sorpresa al chico, fue casi como si hubiese salido de un trance. No tardó en reconocer los alrededores, y a la persona que tenía enfrente. Lady Gremory. ¿Cuándo llegó aquí? Pronto fue tomado de sus hombros y agitado con fuerza. No me asustes de ese modo, exclamó la diablesa, pero el descontento no duró mucho y le descargó su alivio en un gran abrazo que sumergió a Goku en su pecho. Me tuviste muy preocupada. Su presencia bastó para apartarle de aquellos pensamientos que le embargaron, el shock que aquella bestia le hubo provocado se desvaneció, al menos por ese instante en que fue invadido por el calor y suavidad de la dama, sintió como sus instintos cedían ante el deseo de aferrarse a ella con más fuerza, y aunque supo que él también la extrañó, se abstuvo de admitirlo. Perdón, susurró. Quisiera explicarle muchas cosas, pero es que ahora mismo no me siento bien. Comentó con voz baja y apagada, y por supuesto, ella no pasó por alto aquella actitud. Sea lo que haya ocurrido, él aún se mostraba consternado, y las cosas no iban a ponerse mejores. Los demonios de los alrededores comenzaban a aparecer en grandes cantidades, y muy evidente fue que las preguntas no tardarían en llegar. Vayamos a casa. Desde la lejanía Roigun los miró, y en todo momento no despegó su atención de ese joven, bien sabía que no importaba si fuese o no un demonio, le debía la vida, y ver aquel poder no le ponía las cosas fáciles, por ello, no pudo no dejar de verle y admirarle. El ambiente fue un poco caótico. Varios demonios de los territorios aledaños y otros con cierta autoridad buscaban investigar la situación, una que demandaba más atención de lo que ella misma esperaría, pero, en realidad, no se le complicó mucho. Dado a la información que Goku le proporcionó y a los registros legales del mismo, no hubo nada que no concordase con el testimonio de los testigos, y así, después de un exhaustivo día finalmente pudo salir de esa oficina, mas lo que le esperaba en el pasillo era algo que ella no esperó venir. Goku, ¿qué haces aquí? Lo miró sentado en uno de los muebles y sorprendida se acercó. Fue fácil notar su preocupación e incluso sus gestos dejaban de notar cierta dificultad para dirigirse a ella, pudo afirmar su sospecha cuando él finalmente le habló. ¿Podría hablar con usted un momento? La última vez que se reunieron de esta forma pareció ser hace mucho tiempo. Era ese lugar que en las tardes solo pertenecía a sus casuales charlas, mas esta vez no era esa misma situación. Lamento haberle causado problemas el día de ayer. Finalmente él habló con un tono levemente bajo, se notaba más afectado de lo que debería, incluso más que ella, quien, todo este tiempo le había embargado la incertidumbre de su posible paradero. Estaba preocupada por ti. No deberías irte de esa forma, ni inmiscuirte en asuntos de ese tipo, pudiste salir herido. Lo lamento, es solo que últimamente me ocurren cosas extrañas, todo resulta muy raro.
La forma en que Goku se sinceraba con ella fue inusual. Normalmente cuando se difería de esta situación, entonces, le transmitía una melancolía que ella era capaz de identificar, pero, aún así, desglosar lo que hoy pasaba por su cabeza era complicado. Se le veía consternado, como si el escenario de aquella noche le hubiese impactado. No se equivocaba. ¿A qué te refieres exactamente? No es nada. Dijo él y agitando su cabeza buscó librarse de los malos pensamientos. Solo debe ser la emoción que me produce todo esto. He estado tan distraído que termino en situaciones raras. Pero deberías tener más cuidado. No puedo evitar preocuparme. No tiene que hacerlo, ¿sabe? Goku le contestó, pero no le expresó un tono prepotente. Sé perfectamente que a veces puedo parecer una carga, pero le prometo que no volverá a ocurrir. No me refería a eso, no eres una carga, nunca lo has sido. Siendo así, con más razón no debería prestarme tanta importancia. Continuó argumentando, pero, ¿cómo podría Benelana aceptarlo? Tengo que hacerlo, porque si te pasa algo de pronto, las palabras se le atoraron, indispuestas a decir algo que ni ella misma tenía claro y él se quedó expectante, varado en ese vacío que vino después ante la incierta verdad. Yo renuncié a mi vida como la conocía, dejé Grigorgi, nada de ese mundo ha regresado, porque para nadie he sido importante, y tampoco quiero serlo, así que no debería tomarme en serio. El rostro de Benelana se frunció de enojo. ¿Cómo podía decir eso? Y pasó por su cabeza la idea de recriminárselo, pero ¿qué pretendía con ello? No, no quiero que pienses de ese modo, y no necesitas seguirte ocultando. Dijo ella. Eres un buen chico, quisiera que los demás pudiesen ver a la persona que de verdad ocultas. Yo quiero continuar viendo más de Son Goku. Segura de su petición le sostuvo de la mano, y claro, él no evitó cautivarse por las palabras que de la boca de Benelana salieron. ¿Por qué? ¿Por qué ella parecía tan segura de lo que decía? ¿Qué garantías tenía de que al final, la historia de su vida no se repetiría de verdad? ¿No tendría que estar solo? Es que es difícil ser yo cuando ni siquiera sé quién soy, ni siquiera conozco el mundo a través de mis propios ojos. Él afirmó. Eso nunca me preocupó, porque yo no puedo imaginar mi vida de una forma distinta. ¿Quién sabe dónde estaría ahora mismo si no me hubiese resbalado de ese acantilado? ¿Algo habría cambiado? Ese pensamiento coincidió con uno que hace mucho Benelana se planteó, aquella remota idea de imaginarse a sí misma, a su vida si su tragedia nunca la hubiese afectado. Nadie estaría exento de esa situación. Aunque ahora mismo no estoy seguro de querer continuar así, admitió Goku con una voz poco expresiva, casi resoplando al son de un extenso suspiro. Ello incentivó al demonio a formular su duda. ¿Por qué? Porque pasan cosas buenas, recuerdos que no quisiera olvidar. El corazón de Benelana se agitó con un acelerado latir, los ojos le brillaron ante la expectativa de creer que ese cambio de actitud se debía a ella. Yo me encargaré de que podamos conservarlos, le aseguró con un tono sincero, pero el chico no correspondió. Contrario a ella, no se le notaba alegre y directa, o indirectamente le cuestionó. ¿Por qué? Podría haber continuado ignorando la cuestión, así habría sido. Sin embargo, su corazón le demandó saber una respuesta. ¿Por qué se toma tantas molestias por alguien como yo? Volvió a formular, casi con una angustiada voz que le suplicaba la verdad, pero a ella no le nació voz. Ambos sabían que esto iba más allá del sentido de responsabilidad que guardaban por el otro, pero dar con la razón exacta era algo que pasaron por alto durante todo este tiempo, pero ya en Goku se había sembrado este sentimiento que aún es desconocido para él, y esta mujer era la responsable. No es que Benelana no le entendiese, cualquiera se daría cuenta del trato tan distinto que ella tiene para con él, aun cuando tiene a cientos de siervos a su disposición, todos con el mismo fin de complacerla. Él no era diferente y de ahí su duda. Su condición y su pasado. Su poder. Todo ello solo se resumía en lástima y avaricia, cosas que Goku detestaba y que ella no iba a admitir, aunque así fuese verdad. Entonces, ¿por qué? Fin del capítulo 9.